Muy buenas tardes. Continuamos y terminaremos con las actividades del programa académico de esta 10ª Bienal Internacional de Radio. Es el doctor José Iges quien dictará la conferencia magistral del día de hoy. Les invitamos a recibirlo con un aplauso. El doctor José Iges está acompañado de la doctora Perla Olivia Rodríguez, quien se hará cargo de la presentación de nuestro conferencista, así como de moderar la participación de todos ustedes a través de las preguntas u opiniones que formulen al doctor Iges. Les recomendamos soliciten desde ahora sus papeletas a nuestros compañeros que se encuentran en los pasillos para que estén en posibilidades de anotar y presentar sus preguntas o comentarios. Como ya habíamos mencionado, la doctora Perla Olivia Rodríguez es especialista en ciencias de la información, pero desde hace varios años se ha dedicado al estudio y difusión del radioarte. Por tal razón, ella es la más indicada para hacer la presentación del doctor Iges. Tiene la palabra, doctora. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros en la conferencia magistral del doctor José Iges. Es un honor presentar al doctor José Iges. José Iges fue el director del emblemático programa Ars Sonora, transmitido a través de Radio Clásica de Radio Nacional de España. Y gracias a este programa logró impulsar la presencia de Radio Nacional de España en el grupo Ars Acústica de la Unión Europea de Radiodifusión, en proyectos internacionales como Horizontal Radio, Rivers and Bridges y el Arts Birthday Party, además de organizar eventos como el Festival Internacional de Radioarte de 1989 a 1991, así como el primer encuentro de radioarte. En 1989 comenzó su colaboración con la artista española Concha Jerez, con quien ha realizado de manera conjunta instalaciones, performance, conciertos intermedias, obras de arte radiofónico, videos, fotomontajes digitales y diversa obra gráfica. La presencia de José Iges en América Latina ha sido fundamental en la historia del radioarte, porque sus obras han sido transmitidas a través de diversas emisoras radiofónicas, pero además ha ideado y producido radioartes, radioperformance y obras de arte sonoro en diferentes latitudes de nuestro continente. Con ello, ha desafiado las barreras imaginarias del medio radiofónico. Otro aspecto que debo señalar es que José Iges ha formado a varias generaciones de radioastas y artistas sonoros. Muchos de los que estamos aquí hemos recibido su saber, su conocimiento y somos sus alumnos. Ha sido profesor en una gran cantidad de cursos y talleres impartidos en diversos países de América Latina. También ha apoyado el desarrollo de tesis de grado, así como diversas investigaciones en relación con el radioarte y el arte sonoro. José Iges siempre ha sido un hombre de radio, que de forma generosa y solidaria ha estado presente en América Latina. Por ello es que me da mucho gusto presentar en la 10ª Bienal Internacional de Radio al doctor José Iges, a quien cedo la palabra. Muchas gracias, Perla Olivia. A ella, en primer lugar, he de agradecer esta presentación tan elogiosa y cariñosa. Y también, por descontado, agradezco mi presencia aquí al maestro Antonio Tenorio, director de Radioeducación y por ende de la Bienal, y a la licenciada Hilda Saray Gómez Martínez, coordinadora de esta 10ª Bienal, por la confianza depositada. Bueno, yo mandé un título de conferencia, ¿verdad? La verdad es que no me acuerdo de ese título, pero sí de lo que iba a hablar. En realidad, como el tema transmedia me llamó poderosamente la atención, yo creo recordar que en el título, que digo, se perdió y nunca fue publicado, hablaba de las iniciativas intermedia y de las estrategias transmedia, considerando el transmedia como una estrategia. Entonces, de alguna manera, lo que yo pretendo evocar, traer aquí, son datos de realidades que han enriquecido la radio y particularmente en lo que a nosotros nos compete más, que es la radio de creación o el radioarte,
en distintas situaciones que nos llevan hasta el transmedia, pero que empiezan muchísimo más atrás, obviamente. Yo quisiera recordar que en la radio de los 60, en Europa, hablo, y muy particularmente podría mencionar el caso francés, y ahora verán por qué, la radio se hacía en los estudios de radio, ¿no? Bien. Entonces, ya en los 60, recuerdo una afirmación de mi querido amigo René Farabé, que fue durante muchos años, desde finales de los 60 precisamente, director en France Culture del taller de Atelier de Creación Radiofónica, taller de creación radiofónica. Él ha comentado y ha escrito en alguna ocasión cómo hubo esa experiencia de los productores de radio de enfrentarse de pronto con la calle, salir de la calle, salir del estudio y marcharse al reportaje, a la vida de la calle. Esto evidentemente influyó también esa vida que se vivía en la calle, esa explosión que luego devino el Mayo francés, por ejemplo, por darnos un dato, fue importante para un autor trascendental en la transformación del radioarte, como fue Luc Ferrari, quien a partir de trabajos documentales cinematográficos, no tanto radiofónicos, de ámbito, como digo, del reportaje, se interesó por el sonido de la calle y eso influyó de manera poderosa en su transformación, él viniendo del estudio de música concreta, de música electrónica, a una realidad más viva. Pero no olvidemos que en los años 60 también surge, porque nada es de casualidad, también surge el movimiento, diríamos, Fluxus, el último probablemente gran movimiento de vanguardia del siglo XX, heredero o más bien relector, es más relector que heredero de iniciativas como Dada o como más lejanamente el futurismo, y en donde precisamente una de sus divisas, como le gustaba mucho decir a Wolf Hostel, insigne artista Fluxus, era arte es vida, vida es arte. Eso tiene que ver con lo que he dicho antes, del reportaje, de la calle, del moverse en otros espacios, en otros entornos. Pero también cabe recordar otra cosa, y esto nos sirve también, una cosa parece que no de introducción a la otra. Precisamente quien formuló el término intermedia, el intermedia, en un texto del año 1966 denominado Statement of Intermedia, fue un artista Fluxus, que también hizo algo de radio, Dick Higgins, artista estadounidense, que empleó este concepto precisamente para describir esa confusión, esa desaparición de barreras, de fronteras, esa interdisciplinariedad que ocurría entre géneros, ese trabajo intergéneros que se iba abriendo paso en ese tiempo y que habría de alguna manera que sistematizar, aunque no demasiado. Ese concepto lo describió como intermedia entre pintura, medios de expresión, diríamos, de las artes escénicas, teatro, por supuesto, dentro de ellas, música, performance, fundamentalmente. Y ese término describe un nuevo emplazamiento de actividad artística entre los distintos medios y, sin duda, uno de esos medios ha sido la radio. Ha habido bastantes artistas Fluxus que también han trabajado en el ámbito radiofónico, pero cuando hablamos de esas experiencias también conviene recordar que de pronto se nos habla del término transmedia, ¿no? Y yo en este punto quería precisamente aludir a que, por un lado, hay todo un juego que viene del ámbito intermedia y sus derivaciones, y por otro lado hay esos acercamientos muy anteriores a la evocación, a la definición del término transmedia en el radioarte internacional. Y por supuesto también en algunos ejemplos del radioarte iberoamericano. Por ejemplo, dentro de esto tendría que mencionar la existencia, a partir de 1989, del grupo Ars Acústica de la Unión Europea de Radiotelevisión, fundado en 1989, como digo, y el que yo fui miembro fundador y coordinador durante algunos años, y en donde uno de los intereses justamente de este grupo, antes se ha hablado aquí, ha habido alguna pregunta incluso en la mesa de debate sobre si es que el radioarte
su sitio era el museo, el centro de arte. Parece que se evocaba un poco la idea del cine de arte, que ahora sale de las salas de exposición, de las salas normales comerciales y solo tiene acomodo en los museos. Bueno, en fin, o en las exposiciones del tipo Documenta y exposiciones grandes internacionales. En fin, la cuestión es que en ese punto, mucho tiempo atrás, ya la radio, y muy especialmente con el grupo Ars Acústica, se planteó la idea de ir beyond radio, es decir, más allá, hacer incluso una radio más allá de la radio misma, que es otra manera de salir del estudio que se hizo en los años 60, como mencionaba René Farabee, pero también miembro de Ars Acústica, hacia la búsqueda de una radio más fuera de la radio. Hacia la búsqueda, por ejemplo, de una radio que tuviera en cuenta los espacios públicos, que tuviera en cuenta también la instalación y, por ejemplo, voy a mencionar algunos aspectos de esta cuestión. En este sentido, me gustaría aludir a una obra que hizo un artista estadounidense, Bill Fontana. La hizo dentro de un estilo que él manejaba en la época, en donde llevaba sonidos de un lugar a otro. O sea, por ejemplo, hizo una obra en el año 87 para un programa de la Westdeutsche Rundfunk en Alemania, en donde que llevaba el Klaus Schöning, quizá el más afamado productor de radioarte en aquel tiempo y durante bastantes años, en los años 80, 90, primer chairman de Ars Acústica. Y entonces esta obra de Bill Fontana tomaba sonidos en vivo del Golden Gate en San Francisco y también del entorno del Museo Ludwig y de la estación central de trenes de Colonia y de la Catedral de Colonia, y entonces las mezclaba en un puente sonoro que llamaba para la propia radio. Con lo cual era la radio fuera de la radio y la radio volviendo a la radio en la calle, la radio haciéndose una escultura sonora en un espacio físico y público, pero también convirtiéndose en un trabajo radiofónico, ¿no? Y eso en tiempo real, curiosamente. Más allá de ese proyecto, Bill Fontana realizó un poco después para el programa Kunstradio, de la radio austriaca, que creó y dirigió durante años Heidi Grundmann, una obra que se llamó Landscape Soundings, y ahí nos aporta un ámbito muy interesante que me interesa mencionar, porque es una estrategia realmente notable, que a lo mejor tiene alguna referencia, por supuesto, a Van la Lettre con la idea de transmedia. Bill Fontana, en esta obra, utilizó diversos recursos para traer la señal microfónica de los sonidos de un bosque cercano a la frontera con Hungría, al centro de Viena, a la Plaza María Teresa, donde están algunos museos, para hacer una escultura sonora allá. Pero esa escultura sonora funcionaba casi sin interrupción. Algunas veces él hacía mezclas en vivo de lo que venía y otras veces no, se quedaba sonando. Y bueno, ustedes dirán, ¿y esto qué demonios tiene que ver con la radio, no? O sea, es lógico y legítimo preguntárselo. Pues tenía que ver con la radio por una cuestión. Porque esos sonidos de pajaritos, de bosque, de no sé qué, no sé cuál, que él traía al centro de Viena, porque en realidad era como devolver al centro de Viena el sonido que hubiera tenido en la época, ¿no? El bosque, en fin, todo ese tipo de realidades de una época preindustrial. También tenía un carácter radiofónico muy concreto y muy específico. Kunstradio se desarrolla en la radio generalista de la ORF, el primer canal. Eso quiere decir que hay programas, como aquí se han evocado, de música especializada, de pronto y sobre todo de gente hablando, como bien decía Tito, y luego también gente hablando, y además luego también gente hablando. Y entonces, de pronto, entre los programas, aparecía el sonido que venía de esos bosques. Aparecía, de pronto, lo mezclaba en vivo y aparecía, ¿no? Entonces, eso realmente es algo chocante, ¿no? Eso es algo que está fuera de la radio, meterlo otra vez en la radio, pero a la vez hacer un discurso con algo que choca, algo, Emiliano evocaba esa idea de la decodificación, y yo pienso que eso es algo realmente bastante importante y significativo. Esa es la obra de Bill Fontana, creo que era año 88, 89, algo posterior a la que hizo para Klaus Schöning. Pero después de eso hubo una iniciativa también de radio fuera de la radio y también ya con el grupo Ars Acústica ya constituido, que creo que merece la pena evocar y que también juega con ese desarrollo intermedia entre los medios
y también entre los espacios, entre el espacio de la radio y otros espacios, ¿no? Y ese ir a buscar el espacio de la vida donde se producen las cosas, ¿no? En los entornos públicos, ¿no? También siendo la radio como es un espacio público. Esto sucedió en el año 92, en un encuentro que organizó la BBC en Londres, que fue el encuentro del Grupo Ars Acústica. El grupo hace reuniones anuales en según qué lugares, y entonces ahí se convocó al grupo a una reunión, bueno, de los miembros para discutir las cosas del grupo, pero además se hizo una iniciativa pública abierta, también con esa filosofía del grupo de ir la radio más allá de la radio, ¿no? Sacarla fuera de sus confines, del estudio, de la parrilla de la programación. ¿Y qué se hizo? Bueno, pues lo que plantearon nuestros colegas de la BBC, concretamente Brian Hodgson, fue el utilizar la megafonía de una estación, que era la Liverpool Street Station, para lanzar lo que él llamaba A Cathedral of Sounds, una catedral de sonidos, que en definitiva eran obras radiofónicas que habíamos hecho toda una serie de gente diversa, y que se difundían. A veces se tenían que cortar porque la megafonía entraba a anunciar no sé qué, pero competía en espacio de interés con la megafonía. En este caso, la megafonía pasaba de canal tecnológico a medio, un aspecto interesante también a tener en cuenta, y lo hacía en base a precisamente estos contenidos mediáticos radiofónicos. Entonces, había un proceso de extrañamiento, como también contaba Fabián Raca con esa experiencia suya de música de fondo previa a un evento, ¿no? Y realmente pues planteaba esa misma idea de salir fuera o de interferir, en este caso con contenidos radiofónicos, contenidos o un ambiente, un entorno que para nada lo era, ¿no? Entonces, estas experiencias pretenden también o han pretendido evocar esas posibilidades de la radio como otra manera de acercarse también al espectador, al paseante, al usuario de una ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Ha habido otras cuantas iniciativas en este sentido que naturalmente no voy a mencionar porque sería una conferencia entera, pero sí que me parece interesante el desarrollar esta idea de que efectivamente hay una vida de la radio fuera del estudio, y del radioarte particularmente, y también esa realidad de interferencia, esa estrategia de interferencia que el radioarte puede y quizás debe cumplir en algunos casos para que algo pueda decodificarse desde un punto de vista distinto dentro de los habituales contextos asociativos de la radio convencional. En este punto voy a poner un par de ejemplos que son el primero de ellos se corresponde con una obra que hicieron los colegas de la radio francófona canadiense en Quebec, concretamente en Montreal, un productor que se llama Mario Gauthier, que realizó una serie de obras que llevaban el título Droit de cité y que se hacían rigurosamente en vivo. Voy a mencionar, esto fue el año, no recuerdo exactamente, pero a mediados de los 90, y entonces evoco una de ellas concreta que él desarrolló para dar una idea de eso que digo de la interferencia. Vale, esta cosa se desarrollaba en una emisora normal, diríamos, de música clásica, como pueda ser Radio Clásica en España, y entonces había de pronto un quinteto de Beethoven. Creo que es lo que sonaba cuando él hizo esa experiencia en vivo, Y la gente estaba en ese momento, claro, yendo a su trabajo, escuchando normalmente el coche o en la cocina de su casa haciendo el desayuno o ya funcionando con el coche hacia su lugar de trabajo, ¿no? Entonces, en un fade-in enormemente lento, hay que decirlo, en lo que sacaba por debajo hasta inundarlo todo, era el sonido del tráfico. O sea, una historia totalmente autorreferente con lo que la gente podía estar escuchando en ese momento, porque ellos eran los que formaban parte del ruido que se estaba produciendo. Y era una estetificación de eso que la gente involuntariamente producía. Era algo que tenía un poco que ver también con el ámbito de lo futurista, ¿no? Del futurismo como concepto, diríamos, de estetificación del ruido de la máquina, vaya. Entonces, progresivamente iba ganando
uno tenía prendido el audio de su radio, entonces se iba desvaneciendo el sonido de Beethoven y iba apareciendo ese sonido, ¿no? Hubo otras experiencias que hicieron también en tiempo real desde restaurantes, de tal modo que la gente estaba comiendo, haciendo sus cosas, no sé qué, pam, pam, y de pronto el sonido del restaurante se empezaba a enrarecer, porque ese sonido lo trataban en directo con recursos electrónicos, con multiefectos digitales, tal, y luego volvía otra vez. O sea, esa situación como de estar un poco en arenas movedizas, ¿no? Esa situación como decir, pero realmente ¿dónde estoy? ¿Esto qué es? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, eso es también una realidad que bebe de conceptos, diríamos, de las vanguardias, que bebe de aspectos conceptuales, que bebe de aspectos, diríamos, de la intermedia. Y yo ahora, si me lo permiten, voy a aludir a una obra que hicimos Concha Jerez y yo, que alude también a una noción nuestra, que es la radio expandida, que es, bueno, hay una página web que se llama Expanded Radio, que da noción de las obras que nosotros hemos hecho en esta disciplina. ¿Y por qué radio expandida? Lo cual quizá tiene en algunos casos más que ver con el intermedia que con el transmedia, del que ahora se habla. Pues porque nosotros hemos hecho obras radiofónicas en un primer momento que luego, digamos, a través de esos contenidos se han llevado como obras a espacios físicos, han sido instalaciones sonoras y visuales, o han sido performance, o han tenido que ver con conciertos, o incluso con vídeo o con obra gráfica. Concretamente, Noticias en Tierra de Nadie, que ahí leerán, es una serie de cápsulas que vienen realmente de una instalación bastante grande que hicimos un año antes, en el 2002, en la Fundación Telefónica en Madrid, que era una exposición, una instalación muy compleja de la que ahora no voy a hablar. Pero sí que había en esta instalación unas imágenes en las cuales se podían leer unas noticias, falsas todas, hay que decir, rigurosamente falsas. Con esas noticias luego, a petición de la Radio del Círculo y por un evento que se hizo en Madrid, que se llamaba MAD 03, pues nosotros intervenimos en ese espacio público y lo hicimos con locutores del propio Círculo de Bellas Artes, no con nosotros, aunque nuestra voz aparecía al principio, de tal modo que cuando acababa un informativo cultural, de pronto todas las mañanas aparecía esto, ¿no? Y aparecían cosas como esta que uno podía escuchar cuando iba por Madrid en el coche, ¿no? En el carro. Científicos alemanes han descubierto un momento. Noticias en Tierra de Nadie. Microespacio de interferencia de Concha Jerez y José Iges. En la Tierra de Nadie de la madrugada, el ejército israelí se ha retirado de todos los territorios palestinos. La súbita llegada de una bandada de palomas portando ramas de olivo ha sido el signo que, según los observadores destacados en la región, ha precipitado los acontecimientos. El tronar de las bombas ha dejado paso a la algarabía de los niños, informan nuestros corresponsales. Baja el precio del barril de crudo. Científicos alemanes han descubierto un fármaco que elimina los impulsos de territorialidad. Según parece, las pruebas realizadas con gatos han sido muy satisfactorias. En un futuro inmediato eliminarán la fea y maloliente costumbre de los machos de marcar con orina rincones y paredes. Se descarta su aplicación al ser humano porque, como declaró el portavoz del laboratorio, se pondría en peligro uno de los factores de cohesión social más poderosos que tiene nuestra especie. Ha sido recibida con satisfacción entre los grupos de defensa de la naturaleza la decisión del Gobierno de Brasil de declarar área protegida una amplia zona de la Amazonia. En los últimos años y a raíz de las más recientes violaciones de los acuerdos internacionales en vigor llevadas a cabo por países ricos y por multinacionales, cobra fuerza el argumento de que el modo más eficaz de preservar el ecosistema es crear extensas tierras de nadie en las que no esté permitida la presencia humana.
Bueno, se dan una idea de por dónde iba esta gamberrada, por así decir, pero en realidad también hay que decir, y creo que es importante mencionarlo, que las noticias estaban planteadas, como habrán podido escuchar, con una estricta profesionalidad radiofónica, es decir, que los locutores eran profesionales de radio y la redacción era la que podría haber hecho una redacción de noticias de radio, es decir, aspecto en el que soy conocedor profundo. Entonces, evidentemente, la cosa era facilita, ¿no? Pero que ahí sí que era, como antes evocaba aquí, el hecho de utilizar los recursos de géneros periodísticos radiofónicos para llevarlos a, a la expresividad de géneros que no eran periodísticos, sino que eran de arte radiofónico, ¿no? También, en este sentido, yo quisiera aludir a un trabajo de alguien que se plantea un trabajo muy al límite, porque nos enseña el cómo, aquí se ha hablado de ciertas radios, pequeñas radios que hacen experiencias, tal, el cómo también hay el modo de desarrollar un trabajo, digamos, de sentir la radio como laboratorio de experimentación, de investigación y de creación. Concretamente, yo voy a aludir a una experiencia que hubo, no vamos a poner la obra porque es un poco larga y ya verán por qué, a un trabajo que hizo en 1999, como verán ahí, un profesor y autor muy conceptual en su formulación, José Antonio Sarmiento, un, gran divulgador del arte sonoro en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, cerca de Madrid, para que se hagan una idea. Aquí, José Antonio Sarmiento creó una radio que se llamó Radio Fontana Mix, en clara alusión a John Cage, y él y sus alumnos utilizaban esa radio para hacer experiencias que duraban días, horas, lo que sea, pero solo difundían arte sonoro, solo difundían arte radiofónico, nada más. O sea, no había otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que cuando no difundían nada, no había nada, no había emisión, no había sonido, no podía capturar nada, ¿no? Entonces, quizá una de las experiencias más al límite de esta idea suya de plantear la radio como laboratorio de experimentación y creación fue un proyecto de él mismo, El Ojo del Silencio, que consistía, ahí ven que hay el locutorio del control, hay una mesa en donde él pone, no sé cuántos eran, 100 y pico, 110, igual lo pone por acá, 110 aparatos de radio sintonizados a todas las emisoras que en el dial de la radio en Cuenca se podían encontrar, ¿no? Entonces eran aparatos de baterías, lógicamente. Entonces, ¿cómo empezaba la obra? Empezaba la obra encendiendo, prendiendo de uno a uno, empezaba la obra creciendo, y luego en un momento dado, durante todos los días, eso que al final se convertía en una instalación sonora, o quizá más estrictamente en una escultura sonora, pues, había convertido el estudio de radio en una escultura sonora, empezaban a sonar esa cacofonía de programas y progresivamente iban, porque esto duró durante todos esos días que dice, del 22 al 30 de septiembre de 1999, iba progresivamente agotándose las baterías. Entonces es como luciérnagas que van muriendo y tal, ¿no? Y entonces eso generaba evidentemente un desarrollo estético concreto, ¿no? Esto es también algo que tiene mucha relación con ese ámbito de lo conceptual, pero con ese ámbito también del intermedia, con ese tipo de realidades que han permeado tan cantidad de cosas en la radio, tratando de que la radio, utilizar la expresividad de la radio, en la radio como instrumento también, y también a partir de ahí establecer una cierta duda, ciertos interrogantes sobre cuáles son los límites de la radio y si podríamos efectivamente rebasar esos límites. En el ámbito de la interferencia también se da, lógicamente, como pasaba en las obras de Bill Fontana, como pasaba en la nuestra, por ejemplo, etcétera, ese rebasamiento de límites, ¿no? Bajo ese punto de vista, se han dado en el Grupo Ars Acústica con posterioridad, ya a mediados de los 90, pues toda una serie de situaciones, de proyectos en los cuales lo que ocurría era, diríamos, a la inversa, proyectos como Horizontal Radio, antes mencionado por Perla Olivia, en donde todo un montón de emisoras, de productores, también, por supuesto, de artistas particulares, ya luego con la llegada de Internet, proveían de contenidos para, durante 24 horas,
realizar una gran experiencia de arte sonoro en la radio, ¿no? Entonces, cada cual desde su propio nodo capturaba lo que podía de toda esa realidad que venía por distintas líneas telefónicas, de alta, baja calidad, ya en su momento después Internet, al principio por la transferencia de protocolo de archivos, FTP, luego ya por streaming, para cada cual construir su propia emisión, ¿no? Que podía durar las 24 horas o podía durar 2, 3 o las que fueran, ¿no? Y eso produciéndose, como ocurrió en Madrid, en el espacio de un salón público, de la sala de la SGAE, en el centro de Madrid, o en cualesquiera otros lugares, ¿no? Eso se ha llevado muy posteriormente, a partir del año 2005, a toda una serie de actividades que se desarrollan por parte del Grupo Ars Acústica, que se llaman el Arts Birthday Party, la fiesta del cumpleaños del arte, que toma una idea del Fluxus, del nuevo Fluxus, Robert Filiu, y en donde cada productor de radio, pero también cada net radio, cada quien sea, no hace falta que sean, digamos, productores de las radios públicas europeas o no europeas, proveen de esos contenidos que van entrando y van dialogando entre sí, etcétera, etcétera. Cada cual lleva su presente, su regalo a esa historia. Por supuesto, ocurre que esa transacción, diríamos, que ahí quizá podría evocarnos a un cierto transmedia también a Balalettre, se lleva de tal modo que en un estudio se está produciendo un evento que tiene lugar, diríamos, y que se captura en vídeo, ¿no? Es el caso, por ejemplo, si puedo abrirlo, está muy por ver, sí, probablemente con VLC pueda, de algo que se hizo en la radio checa, voilà, ahí sale. Voy a adelantar un poquito, Voy a intentar irme a esta parte, que es una parte de sonido muy povera, que a su vez formaba parte del evento Ars Birthday Party de ese año 2008, que era un concierto. No era este. Perdón, porque había otra cosa que era más lo que yo quería poner. A ver, un momento. A ver. No veo dónde está ello. No lo veo. Bueno, se me ha perdido. Pensaba que está... Aquí, sí, aquí, perdón, aquí. Era una auténtica performance, de accionismo sonoro en este caso. Concert Fluxus. Art's Birthday, 2008. Bueno, ahí se acababa, en fin, créanselo. O sea, había toda una parte con un juego ese, tal, en fin, con diversos elementos povera. Pero simplemente solo quería hacer notar que en ese evento, como en otros que se han hecho también al calor de estas historias de Ars Acústica, había un juego fuera de la radio, que se llevaba a la radio, también un juego público ante espectadores, elementos de accionismo sonoro, de conciertos, incluso de conciertos de música experimental, etc. Y esto también se vincula a una idea que viene precisamente de unos proyectos que se desarrollan en un momento dado entre Viena y Vancouver, que se llamaban Vancouver, que desarrolla un artista canadiense, Hank Bull, y en donde se mete de lleno la antes mencionada Heidi Grundmann. Y a partir de ahí se desarrolla lo que se llama el concepto on-air, online, on-site, que bueno, bebe de la intermedia tanto casi como es precursor de esas realidades transmedia, porque on-air, online, on-site lo que pone de manifiesto cuando ya la radio puede echar mano de Internet y hay evidentemente posibilidades de que la red funcione como algo un poco estable en cuanto a ancho de banda, es, digamos, mediados, finales de los 90, es el hecho del on-air. On-air es la radio como la conocemos, en el estudio, tal,
el online, por ejemplo, lo que estaban haciendo estos checos en el estudio de la Radio Checa, online, que es que a la vez eso tiene un correlato en línea, en Internet, pero también on-site. ¿Por qué on-site? Pues porque algunos de esos eventos, como ha pasado en algunos proyectos del grupo Ars Acústica, o concretamente realizados por Heidi Grundmann en distintos lugares de Austria, en los cuales Concha y yo en algunos hemos intervenido, las obras también eran instalaciones, de tal modo que se producía una ida y vuelta entre espacios públicos, espacios instalativos, museos también, pero también espacios abiertos, y la propia radio y, por supuesto, también la propia red de Internet, ¿no? Esto sí que tiene una clara alusión de precedente diríamos, al concepto transmedia, como de alguna manera también la tiene un proyecto de los años 90, del año 96 al 97, todo un año, que se llamó Family Hour, y en donde, evocando esa idea de la narración entre distintos medios, entre distintos agentes también, que ahora evoca el transmedia, pues se desarrollaba en ese tiempo, en un programa bastante experimental y bastante divertido también, en módulos, en formato breve de la propia radio austriaca, en donde pues, un equipo de casi 70 personas estaba desarrollando la historia, en 5 minutos de duración de cada episodio, de pues la vida cotidiana de una familia vienesa ficticia, de su perro y de sus vecinos, ¿no? Pero insisto que eso también se llevó de pronto al Festival Ars Electrónica del año 97 y que entonces no solo sirvió para explorar las posibilidades de la colaboración interdisciplinar entre gente diversa, sino también para ampliar a eso que ahora mismo queremos denominar como transmedia, en una narración que corre por distintos soportes, por distintos medios y por distintas realidades, ¿no? La televisión, por supuesto, también estuvo incluida e incorporada a esta idea de ese transmedia, ¿no? Yo creo que mucho tiempo no tengo y me gustaría dejar alguno para preguntas, pero no quisiera dejar ese tiempo sin aludir a un proyecto que en su modestia infinita dejó Emiliano López Rascón de mencionar y que le evoca totalmente y evoca además una actividad en la que Perla y yo tuvimos también una cierta importancia coordinadora, nada más, el año pasado, hace 2 años, en la Bienal de 2012. Fue un evento que se desarrolló como un ámbito de reflexión sobre el arte sonoro en radio en Iberoamérica, que se llamó Resonantes y que se planteó que también quería hacer algo, realizó en la Fonoteca Nacional de México, pero con el apoyo, por supuesto, también digamos, bajo el paraguas de la Bienal, pero que desarrolló un proyecto que se llamó Resonoser, que fue una idea de Emiliano, y que se basaba en esos planteamientos suyos del graba, comparte, remezcla, en el cual también se basa ese proyecto del que he hablado más reciente de Balón Babel Brasil. Resonoser tuvo una particularidad además, y es que se desarrolló con la complicidad de una red social y repositorio, archivo de Radio Arte, que es Radio Arnet, que es fundada por mí y por Pedro López el año 2011, y entonces, ¿cómo funcionó? Lo que también da otra idea de la ida y vuelta posible entre los aspectos radiofónicos, digamos las redes, el espacio físico, del que he venido yo hablando desde el principio, ¿no? Todo ese tipo de estrategias intermedias que se van a una cierta evocación de también estrategias narrativas transmedia. Radio Arnet proveyó a Emiliano y a todos los que participaron en este evento la posibilidad de subir grabaciones en bruto, que básicamente eran grabaciones sobre contextos sociales, a veces de conflicto. No todo el mundo hizo ese tipo de cosas y a veces eran más paisajes sonoros, ¿de acuerdo? Intervinieron gente de diversos países latinoamericanos, también de España, o sea, Brasil, yo creo que gente de Brasil, de México, de Argentina, de Colombia, y por supuesto de España. Y entonces quienes habían subido esas muestras eran los que tenían el derecho de bajarlas. Las muestras iban a la página de Radio Arnet, a un repositorio determinado, y entonces todos aquellos que habían intervenido subiéndolas, como ha venido pasando con el proyecto Balón Babel, pueden bajarlas y pueden utilizar sin ningún límite de nada y con otros elementos también añadidos y con transformaciones y con lo que quieran para componer una mezcla a su gusto. Esas mezclas, diríamos que aquí está el contenido de la historia como se planteó
Y luego, si tengo un poquito de suerte, y esto funciona, veremos que en la propia página de Radio Arnet se publicaron y están presentes las mezclas finales que se hicieron, ¿de acuerdo? De diversa gente, que ahí se puede ver. Bueno, esto se queda ahí, parece, bueno, esto es una cosa en la web, ¿vale? Pam, pam, con criterios radiofónicos, con estética radiofónica, más bien paisajística, vale. Pero no se quedó ahí, claro. Precisamente en el encuentro Resonantes hubo la aportación de 3 emisoras, Ibero Radio, Radio UNAM y Radio Educación. y Radio Educación, que prestaron durante media hora la misma, y WAM Radio, la misma media hora, hay que decirlo, claro, es importante, eran 4 emisoras de radio, bien dices, la misma media hora, para que hubiera 4 obras que a partir de estas historias se lanzaran como iniciativas en vivo. Y entonces estamos hablando de radioarte en vivo, ¿no? Y más allá de eso, o sea, estamos aquí también con On Air, Online, On Site, más allá de eso, resulta que en el patio de la fonoteca esas señales eran directamente de los receptores, eran recibidas por Pedro López, que es un gran improvisador con música electrónica, pero también con instrumentos, en gran batería de jazz, por ejemplo, y entonces él, con un patch muy específico, recibía estas señales y espacializaba en un espacio, el espacio octofónico, esas 8, o sea, bueno, la de Radio Educación era mono, pero las otras eran estéreo, y creaba un espacio octofónico, o sea, creaba una instalación, digamos, o concierto, instalación totalmente, digamos, efímero, de media hora, digamos, en el espacio de la fonoteca. No contentos con eso, al final, el año pasado, yo hice, se ha evocado aquí también, una serie de programas que se derivaban de lo vivido, de alguna manera, y de lo aprendido, porque uno aprende más de lo que da, casi siempre, en ese contexto, ¿no? En el contexto de Resonantes, de ese encuentro. Entonces, yo le propuse a la actual directora del programa Kunstradio, sucesora de Heidi Grundmann, Elisabeth Zimmermann, de hacer dentro de una serie que ellos hacen de vez en cuando, de series de programas, bajo la idea de que hay un curador que plantea las obras, en este caso la serie se llama, por eso mismo, Curated by, curado por, pues hacer una serie que yo denominé Iberwave y que integraba, pues temáticamente toda una serie de aproximaciones a la realidad radiofónica o de arte sonoro y para la radio de Iberoamérica que habíamos vivido dentro de ese encuentro, ¿no? Y uno de ellos, como no podía ser menos, se centraba en una selección, porque todas no cabían, de las mezclas finales realizadas, no ya de los programas hechos en vivo en las emisoras y mezclados, especializados por Pedro López, sino de las mezclas finales que estaban todas ya y están en Radio Red. Y no contesto con eso todavía, en la participación de ese año, del año, no, esto es 2013, del año 2012, diciembre de 2012, la participación de Radio Nacional de España, concretamente de Radio Clásica, a Lars Birthday Party, fue una mezcla en vivo realizada por Pedro en el estudio sobre contenidos precisamente de los 4 programas, o sea, evocó otra vez, pero en este caso para el espacio estéreo y para una difusión radial por todo el mundo, lo que se había hecho en el patio de la fonoteca. Si esto no es transmedia, que baje Dios y lo vea. En fin, no, lo único que no teníamos era la televisión, eso no. Entonces, quiero decir, todo ese tipo de realidades están en ese plano y acaso yo solo querría evocar, pero no voy a poner nada, una experiencia nuestra reciente que está en alguna parte aquí, no en Radio Arte, en Performance, en Naciones, ¿en qué? ¿Dónde estará? Ahora mismo no la encuentro. Bueno, en fin, es una experiencia nuestra que, como la obra, es que la página está por hacer todavía, este Expander Radio nuestro, una experiencia muy reciente que hemos desarrollado Concha y yo con el patronato de la Alhambra de Granada, que se basa en una obra radiofónica que hicimos en el año 94, que se llama La ciudad de agua y que ha sonado mucho por allá,
y tal, en distintos radios, incluso se ha mostrado en vivo en algunas audiciones en diversos lugares. Y entonces, a partir de ahí, hicimos una obra para la web, que está en la web, y que permite una cierta interactividad y que muestra esas 12 escenas de la Alhambra, pero esas 2 escenas de la obra original, de sonidos de la Alhambra original, y organizados, por supuesto, de una manera muy libre, con videos y con imágenes fotográficas y con textos que nosotros hemos desarrollado en 12 páginas o subpáginas concretas. Pero me temo que esto todavía no está aquí, o por lo menos yo no soy capaz de encontrarlo. Lo dejo allá y si alguien está interesado yo le mando el link, porque de momento aquí no lo veo, pero insisto, es que es una página todavía en construcción. No puedo dar más allá de lo que hay todavía, ¿no? Entonces, bueno, ese también es otro acercamiento y salto de un medio a otro medio, de un soporte a otro soporte, en este caso de la radio a la web, y de la web realmente una participación de la gente que va a la página, porque esa página permite que cualquiera que entre en cada una de las subpáginas puede mandar un email a quien quiera desde ella para recibir ese paisaje, esa postal sonora y visual que nosotros evocamos allá, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra opción también dentro de esta cuestión. En definitiva, yo pienso que lo que se está planteando, lo que se pretende plantear, lo que el Grupo Ars Acústica y muchos otros creadores de radio muy fuera del grupo, autónomos, independientes, etcétera, que han venido trabajando, que vienen trabajando, etcétera, con esos conceptos del radioarte más allá de la radio y esa hibridación, esa intermedia y esa transmedia, si acaso ahora, es buscar lo que, por ejemplo, decía Sylvain Gir, el director de Arte Radio, me comentaba hace no mucho, y es buscar la posibilidad de que esos contenidos sean mejor conocidos y quizá mejor comprendidos, pero que sobre todo a partir de esa multiplicidad se pueda crear realmente, o se pueda hablar de una cultura sonora, de que haya la posibilidad de encontrarse de diversas maneras con esos contenidos y, por supuesto, también de poderlos analizar y poderlos disfrutar, ¿no? Y poderlos, sobre todo, y también fundamentalmente con la ayuda de los repositorios en la web, compartir. Esa es un poco la idea también que pienso que subyace dentro de esta cuestión. Yo prefiero dejarlo aquí y esperar a las preguntas que pudieran llegar, si es que llega alguna. Así que muchas gracias y espero sus intervenciones. Los invitamos a que formulen algunas preguntas en las papeletas que tienen a su disposición. Y retomando algunas de las ideas que nos presenta el doctor Iges, quisiera reflexionar con ustedes que evidentemente esta serie de proyectos transmedia que ha citado son una provocación para pensar la radio fuera de la radio. Destaca sobre todo el carácter experimental del medio radiofónico y cómo hay un tránsito de la radio al transmedia en un entorno caracterizado por plataformas digitales. Plataformas digitales que no solo permiten la creación, también la difusión, la transmisión, la conservación de creaciones de radioarte y de arte sonoro. Y esto es algo muy interesante porque en la radio hay un carácter único, que es la evolución permanente. En tanto que el medio pueda evolucionar, siempre podrá ensanchar sus posibilidades, expandirse. Seguramente en cada uno de nosotros nos deja imaginando nuevas ideas, nuevos proyectos, porque la Bienal siempre ha sido como el espacio por referencia para experimentar y ensanchar las posibilidades de la radio. El doctor ha dado cuenta de 2 experiencias que se han desarrollado aquí, la experiencia on air, online, on site, que justo puso hace algún tiempo en la llaga la posibilidad de crear arte sonoro, de pensar en las posibilidades de la radio y los radio performance que han estado presentes precisamente en la Bienal de Radio. Bueno, aquí nos pide el público, José, que por favor déjenos escuchar algún trabajo que usted haya hecho. Vale, acabo de encontrar la página
de esta nueva obra de La Ciudad de Agua en la web. Espero que funcione. Espero que funcione. Veamos. Espero que funcione. A ver, debería funcionar. Voilà. En tanto que José pone la obra, si hay alguna otra pregunta que nos hagan llegar, será bienvenida. Sí, vamos a ver. Esta es la obra a la que yo aludía, que parte de esa pieza puramente radiofónica y se convierte en una obra para la web. Es una obra de creación para la web, ¿no? Tiene algunos sonidos nuevos, como estos de inicio, de arranque, pero luego, como verán, inmediatamente, en cuanto que uno se pone, hay un slider, tal, el lenguaje también de la web, en este caso, incorporando el lenguaje radiofónico original, pero en un momento dado, si uno le da aquí, esto lo corta tranquilamente y se va a una página distribuidor. Y esta página distribuidor le lleva a uno a cualesquiera de las secuencias de la obra, ¿no? No sé, por ejemplo, como puede ser la secuencia final, probablemente, la cascada ascendente. Insisto que está rigurosamente desarrollando la obra radiofónica original, pero como ven, con toda una serie de otras cuestiones que se pueden evocar. Por ejemplo, un video. Y ya se ve que hay otro juego, ¿no? Un video, por supuesto, de creación. Esto se corresponde con la cascada, la fuente más antigua de la Alhambra del Generalife. Y uno aquí puede, evidentemente, navegar donde quiera, ¿vale? Hacer lo que quiera. Bajo, dura un poquito más, pero en fin, para dar tiempo a más cosas, simplemente diré que si uno le pega aquí a esto, a ver, debería funcionar, ahora no está funcionando, pero bueno, no sé por qué. Esto, cuando uno le da al email, le da la posibilidad de poner su email y de mandar esta página que hemos visto a quien quiera, como una postal sonora y visual. Esa es la idea que yo trataba de desarrollar antes. Bueno, es un ejemplo de una expansión también, si se quiere, de esa idea de radio expandida, de un entorno, de un medio radiofónico a un, en este caso cercano al soundscape, a un entorno de la web, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta que tengan ustedes? Si no es así, yo sí tengo una pregunta. José, tú has trabajado en los últimos años en la creación de plataformas que utilizan precisamente las plataformas digitales para la creación, distribución e intercambio de contenidos, utilizando un concepto que es contemporáneo y que es prácticamente una forma de comunicación diaria, que son las redes sociales. ¿Cuál sería tu experiencia desde esta perspectiva? Pues la experiencia mía ha sido básicamente la de la creación de la plataforma Radio Arnet. Seré breve porque hay alguna otra pregunta.
Y Radio Arnet la puede seguir cualquiera de ustedes y ser miembro. Simplemente hay que acercarse a pedir ser miembro y se le manda un password y se acabó. No hay que pagar nada por descontado. Es obvio. Entonces, está dedicada solo al Radio Arte, eso sí. Los miembros pueden divulgar las noticias que quieran, publicar lo que les parezca oportuno. Y también y sobre todo es algo interesante desde el punto de vista de repositorio de archivo para rescatar arte radiofónico y ponerlo a disposición de quien quiera escucharlo por este medio en la web, ¿no? Esa ha sido mi experiencia más directa. Más reciente a eso, mi experiencia ha sido con un ámbito más amplio, el del arte sonoro, que incluye el radioarte, en una iniciativa no mía, pero en la cual yo soy uno de los curadores, que se llama mase.es, y es una página que recorre la presencia y la historia del arte sonoro en España. No solamente hecho por artistas españoles, sino en España o por españoles fuera del territorio. Entonces, pero es una historia que está en perpetuo desarrollo, lógicamente, como pasa con toda página web, y que incluye también textos analíticos sobre todo este tipo de fenómenos, videos también, en fin, toda una serie de materiales que, insisto, se pueden encontrar en esa página. Simplemente voy a escribirla pero podemos seguir con las preguntas. Bueno, la última pregunta es de Janet El Jauli de Brasil y dice, José, ¿cómo analizas el proyecto Horizontal Radio realizado hace más de 20 años hoy ante las tecnologías actuales, principalmente con los dispositivos móviles? Sí, bueno, yo no he tenido muchas experiencias con dispositivos móviles, pero evidentemente, digo, a la hora de hacer obras con ellos, pero evidentemente a través de ellos sí se reciben las obras que se pueden, o las páginas web en las cuales obviamente esto se está viendo aquí, se puede ver en un dispositivo móvil, ¿no? También la obra nuestra de la Alhambra está configurada para que desde un iPad, un iPod se pueda ver y oír, etcétera, etcétera. También eso tiene su historia. Pero yo no he hecho una obra para esos. Lo que pasa es que en la pregunta que hace Janete hay también el tema de que en aquella época se estaba en el principio de Internet y no se podía hacer realmente streaming ni cosas parecidas. Y luego había una cosa que a mí me enervaba un poco, tengo que decirlo, porque yo soy un poco perfeccionista con el sonido. Y sin embargo, el grupo de Heidi Grundmann, que era con algunos más los que capitaneábamos la idea, para ellos no era importante no era tan importante que hubiera calidad en la recepción de la señal o el envío la gestión o el compartir las señales y tal, sino más bien el que las hubiera. Es decir, en su idea de arte en las redes electrónicas de telecomunicación, entre las cuales evidentemente estaba la radio, formando parte de este entramado, estaba también las señales telefónicas, pero esas señales podían venir de teléfonos de voz normales que tienen 7,5 kilohercios de techo de calidad, con lo cual para la música no valen, o lo mismo por líneas terrestres, diríamos, de recepción y emisión de señales de las que tenían en su momento lanzadas entre emisoras estéreo en Europa, o también ya posteriormente el proveedor satélite a través del cual la UER envía sus propios conciertos, que evidentemente tiene calidad satélite. Entonces, pero para el grupo de Heidi no era importante por dónde venía la señal, sino que viniera. O sea, lo importante era la participación, lo importante era considerar que estábamos ante un fenómeno de arte en las redes electrónicas de telecomunicación. Esta es un poco la idea. Entonces, en base a esto, uno desde ahora puede considerar, hombre, había cosas que sonaban mejor, que sonaban peor. En realidad, la idea era que sonase una especie de organismo vivo que viniera de diversos lugares y que cada cual construyera su propia historia, ¿no? Con todo eso que venía y que mandaba. Cada cual era un nodo y a la vez era para recibir y para enviar, ¿no? Esa era la idea. La idea de tratar de desverticalizar hasta lo posible el medio, que como medio es vertical, y convertirlo en algo que tenga un diálogo entre iguales, por así decirlo. Esa era la filosofía de base. Gracias, José. Bueno, pues si ya no hay algún otro comentario, te agradecemos muchísimo esta conferencia. Agradecemos también a ustedes que nos hayan acompañado. Parece ser que sí hay una pregunta más, pero por cuestiones de tiempo les pido que por favor al final se acerquen con el doctor. Muchísimas gracias por estar en la Bienal de Radio y gracias de nuevo, José.
tu intervención. Hoy por fin nos ha funcionado el audio, lo cual, bueno, mira, por lo menos... Qué bueno, porque siempre es Una de las directoras más sobresalientes de su generación es la méxico-estadounidense Alondra de la Parra, cuyos trabajos de dirección orquestal disfrutamos hoy en Pasacalle. de Radio. Les extendemos la invitación a que sigan indagando en las posibilidades de la radio, pero también de lo sonoro y de los desarrollos tecnológicos a partir del intercambio y de la reflexión que aquí hemos llevado a cabo. Hoy, esta tarde a las 5 de la tarde, les esperamos para la premiación del Concurso Internacional de Producciones Radiofónicas y para ser parte de la ceremonia de clausura de esta 10ª Bienal Internacional de Radio. Están todos ustedes cordialmente invitados, aquí los esperamos contar también con su presencia. También muchas gracias a quienes nos han seguido a través de internet en www.bienalderadio.gov.mx. Buenas tardes. Bueno, yo mandé un título de conferencia, ¿verdad? La verdad es que no me acuerdo de ese título, pero sí de lo que iba a hablar. En realidad, como el tema transmedia me llamó poderosamente la atención, yo creo recordar que en el título, que digo, se perdió y nunca fue publicado, hablaba de las iniciativas intermedia y de las estrategias transmedia, considerando el transmedia como una estrategia, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que yo pretendo evocar, traer aquí, son datos de realidades que han enriquecido la radio y particularmente lo que a nosotros nos compete más, que es la radio de creación o el radioarte, en distintas situaciones que nos llevan hasta el transmedia, pero que empiezan muchísimo más atrás, obviamente. Yo quisiera recordar que en la radio de los 60, en Europa, hablo, y muy particularmente podría mencionar el caso francés, y ahora verán por qué, la radio se hacía en los estudios de radio, ¿no? Bien. Entonces, ya en los 60, recuerdo una afirmación de mi querido amigo René Farabé, que fue durante muchos años, desde finales de los 60 precisamente, director en France Culture del taller de Atelier de Creación Radiofónica, taller de creación radiofónica. Él ha comentado y ha escrito en alguna ocasión cómo hubo esa experiencia de los productores de radio de enfrentarse de pronto con la calle, salir de la calle, salir del estudio y marcharse al reportaje, a la vida de la calle. Esto evidentemente influyó también esa vida que se vivía en la calle, esa explosión que luego devino el Mayo francés, por ejemplo, por darnos un dato, fue importante para un autor trascendental en la transformación del radioarte, como fue Luc Ferrari, quien a partir de trabajos documentales cinematográficos, no tanto radiofónicos, de ámbito, como digo, del reportaje, se interesó por el sonido de la calle y eso influyó de manera poderosa en su transformación, él viniendo del estudio de música concreta, de música electrónica, a una realidad más viva. Pero no olvidemos que en los años 60 también surge, porque nada es de casualidad, también surge el movimiento, diríamos, Fluxus, el último probablemente gran movimiento de vanguardia del siglo XX, heredero o más bien relector, es más relector que heredero de iniciativas como Dada o como más lejanamente el futurismo, y en donde precisamente una de sus divisas, como le gustaba mucho decir a Wolf Hostel, insigne artista Fluxus, era arte es vida, vida es arte. Eso tiene que ver con lo que he dicho antes, del reportaje, de la calle, del moverse en otros espacios, en otros entornos. Pero también cabe recordar otra cosa, y esto nos sirve también, una cosa parece que no de introducción a la otra. Precisamente quien formuló el término intermedia, el intermedia, en un texto del año 1966 denominado Statement of Intermedia, fue un artista Fluxus, que también hizo algo de radio, Dick Higgins, artista estadounidense,
que empleó este concepto precisamente para describir esa confusión, esa desaparición de barreras, de fronteras, esa interdisciplinariedad que ocurría entre géneros, ese trabajo intergéneros que se iba abriendo paso en ese tiempo y que habría de alguna manera que sistematizar, aunque no demasiado. Ese concepto lo describió como intermedia entre pintura, medios de expresión, diríamos, de las artes escénicas, teatro, por supuesto, dentro de ellas, música, performance, fundamentalmente. Y ese término describe un nuevo emplazamiento de actividad artística entre los distintos medios y, sin duda, uno de esos medios ha sido la radio. Ha habido bastantes artistas fluxus que también han trabajado en el ámbito radiofónico, pero cuando hablamos de esas experiencias también conviene recordar que de pronto se nos habla del término transmedia, ¿no? Y yo en este punto quería precisamente aludir a que, por un lado, hay todo un juego que viene del ámbito intermedia y sus derivaciones, y por otro lado hay esos acercamientos muy anteriores a la evocación, a la definición del término transmedia en el radioarte internacional. Y por supuesto también en algunos ejemplos del radioarte iberoamericano. Por ejemplo, dentro de esto tendría que mencionar la existencia, a partir de 1989, del grupo Ars Acústica de la Unión Europea de Radiotelevisión, fundado en 1989, como digo, y el que yo fui miembro fundador y coordinador durante algunos años, y en donde uno de los intereses justamente de este grupo, antes se ha hablado aquí, ha habido alguna pregunta incluso en la mesa de debate sobre si es que el radioarte, su sitio era el museo, el centro de arte. Parece que se evocaba un poco la idea del cine de arte, que ahora sale de las salas de exposición, de las salas normales comerciales y solo tiene acomodo en los museos. Bueno, en fin, o en las exposiciones del tipo Documenta y exposiciones grandes internacionales. En fin, la cuestión es que en ese punto, mucho tiempo atrás, ya la radio, y muy especialmente con el grupo Ars Acústica, se planteó la idea de ir beyond radio, es decir, más allá, hacer incluso una radio más allá de la radio misma, que es otra manera de salir del estudio que se hizo en los años 60, como mencionaba René Farabee, pero también miembro de Ars Acústica, hacia... Muy buenas tardes. Continuamos y terminaremos con las actividades del programa académico de esta 10ª Bienal Internacional de Radio. Es el doctor José Iges quien dictará la conferencia magistral del día de hoy. Les invitamos a recibirlo con un aplauso. El doctor José Iges está acompañado de la doctora Perla Olivia Rodríguez, quien se hará cargo de la presentación de nuestro conferencista, así como de moderar la participación de todos ustedes a través de las preguntas u opiniones que formulen al doctor Iges. Les recomendamos soliciten desde ahora sus papeletas a nuestros compañeros que se encuentran en los pasillos para que estén en posibilidades de anotar y presentar sus preguntas o comentarios. Como ya habíamos mencionado, la doctora Perla Olivia Rodríguez es especialista en ciencias de la información, pero desde hace varios años se ha dedicado al estudio y difusión del radioarte. Por tal razón, ella es la más indicada para hacer la presentación del doctor Iges. Tiene la palabra, doctora. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros en la conferencia magistral del doctor José Iges. Es un honor presentar al doctor José Iges. José Iges fue el director del emblemático programa Ars Sonora, transmitido a través de Radio Clásica de Radio Nacional de España. Y gracias a este programa logró impulsar la presencia de Radio Nacional de España en el grupo Ars Acústica de la Unión Europea de Radiodifusión, en proyectos internacionales como Horizontal Radio, Rivers and Bridges y el Arts Birthday Party, además de organizar eventos como el Festival Internacional de Radioarte de 1989 a 1991, así como el primer encuentro de radioarte. En 1989 comenzó su colaboración con la artista española Concha Jerez, con quien ha realizado de manera conjunta instalaciones, performance, conciertos intermedias, obras de arte radiofónico, videos, fotomontajes digitales y diversa obra gráfica.
La presencia de José Higes en América Latina ha sido fundamental en la historia del radioarte, porque sus obras han sido transmitidas a través de diversas emisoras radiofónicas, pero además ha ideado y producido radioartes, radioperformance y obras de arte sonoro en diferentes latitudes de nuestro continente. Con ello, ha desafiado las barreras imaginarias del medio radiofónico. Otro aspecto que debo señalar es que José Higes ha formado a varias generaciones de radioastas y artistas sonoros. Muchos de los que estamos aquí hemos recibido su saber, su conocimiento y somos sus alumnos. Ha sido profesor en una gran cantidad de cursos y talleres impartidos en diversos países de América Latina. También ha apoyado el desarrollo de tesis de grado, así como diversas investigaciones en relación con el radioarte y el arte sonoro. José Higes siempre ha sido un hombre de radio que de forma generosa y solidaria ha estado presente en América Latina. Por ello es que me da mucho gusto presentar en la 10ª Bienal Internacional de Radio al doctor José Higes, a quien cedo la palabra. Muchas gracias, Perla Olivia. A ella, en primer lugar, he de agradecer esta presentación tan elogiosa y cariñosa. Y también, por descontado, agradezco mi presencia aquí al maestro Antonio Tenorio, director de Radioeducación y por ende de la Bienal, y a la licenciada Hilda Saray Gómez Martínez, coordinadora de esta 10ª Bienal, por la confianza depositada.